Señores y señoritas, el área sombreada de esta figura es 4/3 de pi unidades cuadradas. Fascinante, vamos a demostrarlo. Primeramente borramos el área sombreada y ahora fíjense en estas figuras de aquí. Nos indican que el cuarto de círculo está dividido en 3 partes iguales. Aquí está una división y aquí está otra división. Vamos a trazar una línea desde este vértice hasta esta división, ¿sí? La trazamos y nos queda de esta forma. Por aquí vamos a tener 90 grados porque pues esta línea es perpendicular a esta línea de aquí. Muy bien. Ahora, como hemos dividido el cuarto de círculo, que por aquí habían 90 grados, ahora lo hemos dividido en 3 partes, lo vamos a dividir en 3 partes, entonces cada parte debe tener 30 grados. Muy bien, por aquí tenemos 30 grados y fíjense que desde aquí hasta aquí es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, pero también es el radio del cuarto de círculo que mide 4. Entonces, esta hipotenusa va a medir 4. Muy bien, como tenemos 30 grados aquí, eso significa que aquí van a haber 60 grados. Fenomenal. Ahora, vamos a trazar otra línea, fíjense, desde este punto hasta este punto de aquí. La trazamos y vamos a tener otro triángulo rectángulo, fíjense que se forma aquí. Por aquí vamos a tener 90 grados también y fíjense, como aquí también hay 30 grados, entonces todo este ángulo va a ser 60 grados. Y por aquí vamos a tener 30 grados. 60 más 30, 90 y más 90, 180 grados. Fenomenal. Y su hipotenusa también es 4. Muy bien. Ahora, vamos a fijarnos en este triángulo que está aquí azul y lo vamos a trasladar acá. Fíjense. Recuerden, aquí teníamos 30 grados, aquí teníamos 60 grados y aquí 90, ¿no? Y pues esta hipotenusa es 4. Muy bien. Ahora fíjense en este triángulo de aquí, en el que está apareciendo en verde. Lo vamos a girar y lo vamos a poner aquí también. Lo giramos y lo ponemos aquí. Los 90 grados quedan aquí. Estos 60 van a quedar acá. Y por acá arriba nos van a quedar estos 30 de aquí. Muy bien. Y chequen qué es esto de aquí. La hipotenusa pues es 4, ¿no? Esto es un triángulo equilátero, porque tiene 60 grados, 60 grados, 60 grados. Eso quiere decir que todos sus lados deben medir 4. Este lado de acá también va a medir 4. Y pues como esta línea divide al triángulo equilátero, entonces cada línea va a medir 2. Esto es 2 y esto es 2. Muy bien. Fíjense que estos dos triángulos son idénticos. Esta de aquí lo vamos a llamar X, la altura, ¿sí? Son idénticos porque tienen sus mismos lados y los mismos ángulos. Muy bien, ahora vamos a recordar el área sombreada. Fíjense, el área sombreada va a ser igual al área que vamos a pintar en este momento, el área total. Fíjense, va a ser esto de aquí, fíjense, todo esto de aquí es un 1/12 de círculo, porque aquí hay 30 grados. Y si multiplicamos 30 por 12, pues nos da 360 grados. Entonces, esto de aquí es un 1/12 de círculo. Vamos a poner por aquí pi por radio al cuadrado sobre 12, un 1/12 de círculo. Le vamos a sumar este triángulo de aquí. Fíjense, si le sumamos este triángulo de aquí más el área del triángulo. Muy bien, de este triángulo de aquí. Y si le quitamos el área de este triángulo que teníamos en blanco antes, pues ¿qué nos queda? Nos queda el área sombreada. Muy bien, menos el área de este triángulo que está en blanco. Pero recuerden que los dos triángulos son iguales. Por lo tanto, pues este triángulo de aquí y este triángulo de aquí son iguales. Chao triángulos. Y nos queda, señores y señoritas, que el área sombreada es igual a pi por radio al cuadrado. Pero radio ya teníamos, el radio es 4. Entonces nos queda 16 sobre 12. Y pues por aquí simplificando vamos a tener 4. Por aquí la tercera es 4, perdón, la cuarta es 4 y la cuarta es 3. Nos queda 4 pi tercios, como lo habíamos predicho desde un principio. Fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.